Nuestro protagonista Stan aparece arrastrando un cadáver al que entierra en el suelo de su casa. Le prende fuego y aprovecha para incendiar toda la casa. Se marcha de allí en autobús sin rumbo alguno y se baja a la última estación. Allí se encuentra con un carnaval. Uno de los espectáculos muestra a un hombre que se comporta como un animal, que el anfitrión, Clem, saca de una celda. Le alimentan con reptiles y pollos, como parte del show. Stan se marcha antes de pagar la entrada y Clem lo ve. Al salir se encuentra con los trabajadores de la feria que le comentan que necesitan a alguien para ayudarles a desmontar parte de las carpas porque se acerca una tormenta. Cuando se va a cobrar el dinero como resto de trabajadores, a él le descuentan del precio el espectáculo que no pagó. Pero Clem, al ver que lleva encima una radio, se la quiere comprar y le invita a ir con ellos a su destino, que es donde suelen estar instalados. Al llegar surge un problema pues el hombre mitad animal se ha escapado y necesitan entre todos encontrarlo. Al final Stan quien lo encuentra y a pesar de que se pone a hablar con él como lo haría con cualquier otra persona, este hombre le ataca y no para de decir que él no es así en realidad. Llega Clem y entre los dos se lo llevan a su jaula. Clem le ofrece a Stan trabajar con ellos y le explica que a las personas de ese lugar no les importa quién es él o su pasado. A la mañana siguiente ve cómo sus nuevos compañeros hacen vida normal y practican para sus próximos números. Entre ellos está Molly, a quien se queda mirando como en otras ocasiones. Se va a una casa que está cerca donde puede pagar para darse un baño. En la casa vive Zina con su marido Pete. La mujer le ofrece colaborar con ella en su show y se acuesta con él. Pero aunque serán amantes durante un tiempo, Stan sigue prestándole atención a Molly. Por la noche está en casa de Zina y su marido charlando con ellos, y ambos le hacen una demostración de uno de sus viejos espectáculos. El espectador tiene que darle a Zina un objeto personal sin que Pete lo vea. Ella le pregunta a Pete qué tiene en la mano y entonces él empieza a adivinar con los ojos cerrados. El truco está en que mediante un sistema de palabras previamente aprendido por ambos, al hacer ella la pregunta en realidad le dice de forma codificada qué objeto tiene escondido. Molly tiene su propio espectáculo, el cual consiste en mostrar a todos cómo tiene la capacidad de dejar circular por su cuerpo una gran cantidad de electricidad. Stan habla con ella para mejorar su número. Se ofrece para construirle una silla eléctrica de ejecución falsa haciendo que el show sea más morboso. Como se acerca mucho a Molly, Bruno, un viejo amigo del padre de Molly, le amenaza diciendo que al padre de ella no le hubiera gustado nada un tipo como él. Pero justo esa noche se va a hablar con ella y le ofrece la posibilidad de marcharse de allí para crear los dos juntos un espectáculo que harían en los mejores hoteles. Pero ella no le confirma nada. El espectáculo es el que Zina y Pete le han enseñado. Como el hombre mitad animal tiene una herida en la cabeza y está grave, se lo llevan a un lugar cristiano donde podrían curarlo, pero lo dejan en la puerta en mitad de la lluvia. Después Clem, cenando, le explica cómo consigue él que un hombre esté dispuesto a hacer ese número. Busca alcohólicos regresados de la guerra que ya no tienen vida y les atrae mediante la bebida prometiéndoles que el trabajo que tienen que hacer es temporal, pero al mismo tiempo en la bebida les echa opio convirtiéndolos en unos adictos. Pete le enseña cómo hacía su espectáculo y que es importante conocer a las personas desde el primer vistazo. Mientras tanto, Clem ha traído a un nuevo hombre que hará de bestia para su número. Pete le pide que le traiga una bebida. En este punto no queda claro si Stan, en vez de coger una bebida, coge una de las botellas que hay cerca que contiene líquido conservante para fetos muertos y que es mortal si se toma. Cuando vuelve le encuentra dormido. Stan le coge el cuaderno donde viene el lenguaje codificado necesario para hacer el número, pero Pete se despierta asustado y le dice que no puede jugar con esto, porque haciendo este número debería mentir dando falsas esperanzas a las personas. Así que se queda con el cuaderno, pero Stan no le hace mucho caso y se pone a entrenar lo que Pete le ha enseñado, porque una de las costumbres de Stan es hacer justo lo contrario de lo que le recomiendan. Al día siguiente encuentra muerto a Pete, pero a los demás les parece lógico porque ya era mayor. Stan va enseguida al lugar donde le dejó la noche anterior para coger el cuaderno. Esa noche llega la policía a la feria, así que Stan se va corriendo a avisar a Clem para esconder al hombre mitad animal porque podrían encerrarles por hacer eso a una persona. Mientras tanto, él se va fuera para conseguir tiempo. La policía en ese momento justo iba a arrestar a Molly por ir vestida de forma indecente, pero Stan les hace a todos creer que si no activan la máquina ella puede perder la vida, así que utilizan el espectáculo para engañarles más todavía. Después se pone a hablar con el jefe y siguiendo el consejo de Pete de que todos tenemos un problema o vacío dentro de nosotros, le empieza a decir que sabe que tuvo una infancia marcada por la enfermedad y que su madre se llama Mary, lo cual conmueve al policía y deja a sus compañeros impresionados. Después de que todo se solucione, les cuenta que en realidad le estaba engañando, que si sabía todo eso era porque le vio el zapato ortopédico y con el nombre de la madre probó suerte. Después de este incidente, Molly le dice a Stan que está dispuesta a marcharse con él, pero Bruno en un principio trata de impedírselo hasta que Molly le tranquiliza. Al despedirse de Zina le quiere devolver el cuaderno de Pete, pero ella le explica que puede quedárselo. Así que Stan y Molly empiezan una nueva vida entrenándose y aprendiendo el código del cuaderno para poder hacer el número.
Los espectáculos que hacen tienen lugar en hoteles para gente rica. En una de las ocasiones, una misteriosa mujer, Lily, que ya ha visto el espectáculo varias veces, trata de desvelar delante de todos el truco que hay detrás. Así que ya no deja a Molly formular las preguntas, lo cual impide a Stan descifrar a través de ellas el mensaje oculto y poder darse cuenta del objeto que tiene en la mano, sino que ella misma, utilizando sus propias palabras, le pregunta qué lleva en el bolso sin dejar ni siquiera a Molly que lo pueda ver, demostrando así que él no puede adivinar, sino que mediante el lenguaje se transmiten mensajes que los demás no pueden entender. Pero a pesar de esto, Stan dice a todos que lo que lleva en el bolso es una pistola. Como ha querido desenmascararles, lo que hace es dejarla a ella en ridículo, empezando a hablar de que en realidad la pistola no es tanto para defenderse, sino porque a veces tiene pensamientos suicidas. Incluso le dice que el espíritu de su madre la atormenta. Para convencer más al público, coge al señor de al lado y empieza a hablarle de su hijo muerto, y cómo él está justo a su lado. Todo esto se lo inventa y acierta debido a la habilidad de fijarse en pequeños detalles y sacar en evidencia los problemas de las personas. Termina desmayándose para crear más impacto, pero Molly le reprocha que se ha pasado hablando de espíritus. Este es el límite que no se debía sobrepasar. Como el juez y Lily quieren hablar con él, Stan le promete a Molly que les explicará a ambos que todo era un truco. Pero debido a que el juez empieza prometiéndole mucho dinero, acepta concertar una cita para que pueda hablar con su hijo muerto. Molly se enfada con él por haberles mentido. Antes de encontrarse con el juez, se va a visitar a Lily, que es psicóloga. Quiere proponerle un trato. Que ella le dé información de sus contactos, que parece que son muchos e importantes, para que él pueda hacer sesiones de espiritismo con ellos. A cambio, él le ofrecerá parte del dinero que gane haciendo esto. Pero ella lo que le pide es hacer sesiones de terapia con él y que le cuente sus secretos. Uno de los requisitos de las sesiones es que se graban. En la primera sesión, él le confiesa que nunca bebe porque su padre bebía y no quiere ser como él. Además, siente remordimientos por haberle dado de beber a Pete cuando no debía hacerlo, porque a la mañana siguiente le encontraron muerto. Cuando regresa al hotel donde vive con Molly, se encuentra con sus compañeros del carnaval que Molly ha invitado. Cenan juntos y Gina le aconseja no hacer el truco de los fantasmas, porque le ha leído las cartas y ahora delante de él lo hace otra vez, para demostrarle que no le espera nada bueno sino un tremendo fracaso. Tiene la cita con el juez y su esposa, y gracias a los hechos que Lily le ha contado, ahora puede decirles que su hijo ha muerto en la guerra y que está con ellos. Quiere que sepan que no sufrió y que no se preocupen porque con el tiempo volverán a estar juntos. La mitad del dinero que consigue quiere entregárselo a Lily, pero ella lo rechaza y se acuestan. El próximo cliente de Stan es Grindel, pero ella le advierte que es un hombre poderoso e imprevisible y que las consecuencias pueden ser negativas y permanentes. Cuando llega allí, le hacen quitarse todas las cosas personales y le obligan a someterse a un detector de mentiras. En las primeras preguntas de si puede hablar con los muertos y si es un medium, detectan que miente. Pero Stan, para salir de esta, lo que hace es decir que nota la presencia de su esposa que murió por culpa de que Grindel la había forzado a hacer un aborto. Todo esto sale verdadero en el polígrafo porque en realidad está contando la verdad de las cosas, lo que Lily le ha informado previamente. Pero Lily ya no quiere seguir dándole más información porque le tiene miedo a Grindel y le muestra una gran cicatriz que tiene en el cuerpo. Para obtener más datos, entra a su despacho cuando ella no está y empieza a escuchar las sesiones de terapia de Grindel. Después va a una institución pública a conseguir más información sobre Dory, la mujer de Grindel, porque parece ser que su cuerpo acabó en una fosa común porque si no Grindel hubiera tenido problemas por culpa del aborto. Así que Stan consigue fotos de Dory y se da cuenta que se parece a Molly. Grindel en otra ocasión le pide a Stan que quiere verla en persona, pero Stan rechaza la idea. Él insiste en que tiene mucho dinero pero ninguna esperanza y que está dispuesto a ofrecerle una fortuna. Stan le cuenta a Lily que Molly hará de la esposa muerta en una sesión de espiritismo y por primera vez bebe alcohol junto a ella, como símbolo de que cada vez confía más. Intenta convencer a Molly, quien siempre ha estado en contra de esto, diciéndole que es una manera de dar esperanza a las personas y que ha funcionado con el juez y su esposa. Pero esto no es verdad, porque en otro momento vemos como la esposa del juez en el desayuno, a pesar de que parecen muy felices y en paz, decide matarlo y suicidarse a sí misma para poder reunirse con su hijo muerto. El guardaespaldas viene a recogerlo, pero le advierte que él sabe que es un impostor y que hará todo lo que haga falta por proteger a Grindel. Por su parte, Molly se da cuenta que Stan la engaña con Lily y esto no ayuda mucho porque ella de todas maneras no quería participar en esa sesión, así que la abandona. Stan corre desesperado a la estación de autobuses para recuperarla y hacer que vuelva. Están listos para la sesión de espiritismo y la van a hacer en el jardín de la mansión de Grindel. Le dice a Molly, que va vestida como Dory, la hora a la que tiene que aparecer. Ella le explica que esto es lo último que va a hacer por él, porque ya ha tenido suficiente. Cuando se encuentra con Grindel, le pide que el guardaespaldas se vaya. Pasean por el jardín y Grindel le dice que no ha conseguido limpiar su alma y perdonarse, por lo que ya no quiere hacer esto. Pero Stan le insiste que esta es la ocasión en la que puede pedir perdón y confesarse delante de su esposa. De modo que empieza a contar que a lo largo de los años, intentando deshacerse de la rabia que tenía, ha hecho daño físicamente a muchas mujeres. Stan se queda muy decepcionado. Entonces Molly aparece de repente en el papel de Dory, con las manos y el vestido manchado de sangre, que en realidad es pintura. Pero debido a que Grindel es muy impulsivo, se va corriendo hacia ella, cuando en realidad Stan tenía la intención de tenerlo arrodillado y rezando.
Grindel se da cuenta que ha sido todo un engaño, golpea a Molly y Stan, de la rabia que le tiene por lo que justo acaba de hacer y por todo lo que ha hecho a otras mujeres, incluida a Lily, empieza a golpearlo hasta que lo mata. Mientras tanto llega el guardaespaldas que empieza a dispararle, pero ambos se suben al coche y Stan lo atropella. Prende fuego al coche, pero Molly se marcha para siempre porque está horrorizada con todo lo que él ha sido capaz de hacer. Grita detrás de ella que no la necesita. Incluso cuando llega al despacho de Lily, cuenta que todo ha salido mal por culpa de Molly. Ella le da todo el dinero que él ha conseguido con estos trabajos porque él le pidió en su día que ella lo guardara. Cuando recoge todo y está a punto de marcharse, ella le dice que le quiere. Pero entonces se empieza a grabar y a hablar como si estuvieran en una sesión de terapia. Stan se da cuenta que ella le ha engañado durante todo este tiempo y que los billetes son todos de $1. Le explica que todas las alucinaciones que está teniendo son parte de su condición psicológica alterada. Termina de grabar y le dice el motivo real de por qué ha hecho todo esto, que obviamente no ha sido por el dinero como él pensaba. Le dice que es un ser ínfimo, que solo le importa el dinero y cree que al resto también es lo único que les importa, que se piensa que conoce cómo son las personas, pero que no crea con tanto orgullo que él ha podido engañar a todo el mundo, porque las personas se engañan a sí mismas. Le ha querido demostrar con todo esto que él no ha sido capaz de darse cuenta cómo es ella en realidad y le dispara en la oreja. Parece ser que ella no le ha perdonado por el incidente que tuvieron en el hotel la primera vez que se conocieron y cuando la dejó en ridículo. También le hace darse cuenta que la mala relación que tuvo con su padre le ha llevado a matar a Pete y a Grindel. Ella llama a seguridad diciendo que el paciente está descontrolado mientras él trata de estrangularla con el cable del teléfono. Llegan dos hombres y Stan sale corriendo mientras Lily trata de recuperarse. Consigue escapar escondiéndose en un vagón de tren que está lleno de gallinas, símbolo del destino que le espera. Ahora se nos enseña de quién era el cadáver que Stan estaba arrastrando al principio de la película. Era su padre, a quien lo último que le dijo fue que le odiaba y le dejó morirse de frío a propósito. Han pasado varias semanas porque ahora está vestido como un mendigo y vende el reloj de su padre por un trago. Decide volver al carnaval, pero se da cuenta que allí ya no están las mismas personas de siempre, sino otros. Se va a hablar con el jefe para trabajar con ellos, pero le desprecia diciendo que es un vagabundo fracasado. En el último momento le dice que hay una cosa que podría hacer: participar en uno de los números haciendo de animal. Le ofrece exactamente el trabajo que Clem le ofrecía a los desesperados que no tenían otra opción. Stan empieza a reírse y a llorar al mismo tiempo, dándose cuenta del punto al que ha llegado en su vida. Y acepta.